Bienvenidos, nos encontramos hoy para hablar de la relación de la Argentina con el mundo y de la Argentina con un gigante, gigante en todo sentido, en lo comercial, en lo geopolítico, en el tablero, en ese juego de poder internacional. Estamos hablando de China y de un proyecto que tiene mucha resonancia y atención con las implicancias que puede tener para la Argentina. Estamos hablando de la Ruta de la Seda o la nueva Ruta de la Seda. Y estamos, por supuesto, como siempre, con los expertos. Diego Guelar es diplomático, ex embajador argentino en China y en Estados Unidos. Estamos con María del Pilar Álvarez, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, especialista en Asia, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenida. Con Fernando Pedrosa, doctor por la Universidad de Salamanca y director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina de la UBA. Y con Max Popse, profesor e investigador de la UBA, especialista en política exterior china. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la Ruta de la Seda? No, recordemos la Ruta de la Seda, un proyecto mega imperial, y ahora la nueva Ruta de la Seda, un proyecto que es una suerte de bandera para el presidente chino, para Xi Jinping, que para los detractores podría ser otro intento imperialista y para quienes lo alaban podría ser una oportunidad de desarrollo para algunas áreas del mundo más periféricas, más postergadas. Arranco por usted, Diego. ¿Qué es la Ruta de la Seda? Los chinos, en chino, la Ruta de la Seda, la franja y la ruta, estas denominaciones que son difíciles de traducir al español, se llama Itai y Lu. Es muy sencillo y suena muy musical, ¿no? Muy cortito, muy claro. Y la verdad es la política exterior china, presentada ya a partir del 2017. Se hace la presentación oficial en Beijing, coincidió con el viaje de Estado del presidente Macri. En ese momento yo era embajador en China, y efectivamente fue la presentación, todo puesto en una suerte de libro blanco, de todas las inversiones y el comercio chino en el mundo, en la región, con América, con África. Hoy es la esencia de la política exterior china. Es China en el mundo, habiendo salido muy rápidamente de su aislamiento. Pensemos que hasta finales del siglo XX, China seguía siendo un país lejano, exótico y aislado. Es realmente en estos 20 años donde aparece con toda fuerza una China poderosa, expansiva, principal socia de 130 países en el mundo. Ese fenómeno que realmente fue espectacular y muy rápido, eso es, a mi juicio, Itai y Lu, la franja y la ruta, el nuevo camino de la seda. María del Pilar, ¿qué crees que hay detrás o qué has investigado que hay detrás también como sustento político de este proyecto? Bueno, sí, solo un comentario, porque me veo obligada por cuestiones históricas. No es una reproducción de la antigüedad, ni mucho menos, porque en la antigüedad no hubo un proyecto imperialista de China para conquistar estas rutas, sino que son una serie de rutas o vías del comercio y mucho más que eso, que se van a dar a lo largo de toda la antigüedad en la región, donde se conectan distintas partes, bueno, de China a Asia Central, etc. Es decir, no era un proyecto como acaba de presentar Diego Guelar, que es un proyecto de la política económica y exterior, obviamente, China. Lo que hay detrás, bueno, es el estadio primero del desarrollo en el que está China, con esta necesidad de colocar sus inversiones también en el exterior, de expandir, de conseguir materias primas que necesita para su desarrollo, asegurarse productos primarios que necesita para la alimentación, por ejemplo, de su población, etc. Y en esto viene a ofrecer, de alguna manera, una serie de inversiones en infraestructura, que va desde infraestructura terrestre, bueno, las inversiones marítimas, tecnología, etcétera, donde América Latina, como bien ahí marca Aguilar, entra un poco más tarde ese proyecto inicial, porque el proyecto es anterior, y ahí hay una oportunidad en las inversiones que ofrece y un poco está como cada país vaya a tomar y a negociar esas posibles, bueno, no posibles, ¿no? Porque en el caso de Argentina ya tenemos muchas inversiones en infraestructura. Lo que hay detrás es, bueno, es este nuevo proyecto. ¿Es imperialista? Bueno, los grandes países son imperialistas por definición, son los grandes jugadores de la escena internacional. Es el nuevo jugador internacional, de la nueva hegemonía del futuro.
es China, y en eso viene a disputar quizás intereses de países del gran hegemón que fue Estados Unidos, ahora en esta transición de pérdida relativa de su peso a nivel internacional, junto a otros actores, ¿no? Nosotros estamos en la periferia y ahí corremos con algunas ventajas a la hora de pensar lo que nos puede implicar este proyecto. Esto involucra a muchísimos países, Medio Oriente, África, distintos países más pequeños de Asia, que por supuesto tienen que ver con el foco central o uno de los focos centrales de este proyecto. ¿Qué implicancia puede tener para un país como la Argentina, conforme a lo que recién mencionaba María del Pilar? Fernando. Bueno, yo te respondería ahí, no preguntemos qué puede hacer China por nosotros, sino cómo haríamos nosotros para posicionar a Argentina como un actor eficiente en el comercio internacional, ¿no? Entonces, evidentemente, también lo dijo Pilar recién, hay mucho sobre cómo cada país va a pensar y va a aprovechar esta oportunidad, y la verdad que Argentina, bueno, viene desaprovechando varias oportunidades porque China es un poco, digamos, es cómo nos relacionamos con el mundo, básicamente, en primer lugar. No nos vamos a relacionar diferente con China de cómo venimos trabajando nuestro propio vínculo con el mundo. Pero también quisiera agregar en esta primera intervención que la ruta de la seda, la franja de la ruta, también es un aspecto, es un relato. También una potencia, cuando necesita posicionarse como candidata a ser hegemón, necesita tener un relato que legitime. Además de tener misiles y tener billetes, hay que tener un relato. La Unión Soviética era el país de la igualdad de los trabajadores, la vieja Gran Bretaña el país del comercio, Estados Unidos el país de la democracia, y evidentemente China está presentando en sociedad su relato que va a sustentar, va a legitimar sus digamos, necesidades y su intento de dominar y de hegemonizar la política mundial. Y tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la necesidad de cooperar, que tiene que ver con la paz mundial, que como todo relato después, y hoy lo veremos seguramente, tiene un aspecto verdadero, un aspecto real y un aspecto que también tiene algunos problemas. Sí, mientras tanto también empezamos a ver o a poner la atención, tuvimos un encuentro hace algunos días hablando sobre el proyecto Atucha 3, no nos vamos a detener sobre proyectos específicos, pero empezamos a ver la letra chica de algunos de estos proyectos y en algunos casos vale la pena hacerse más de una pregunta, sobre todo porque a veces se habla de, bueno, es financiamiento. Bueno, pero atención, porque estos son préstamos. ¿Y cuál es la condición de muchos de esos préstamos? Exactamente. Bueno, ahí tenés un problema con el tema de la infraestructura porque tiene que ver con cómo China está acostumbrada a hacer negocios en casa y cómo China está acostumbrada a hacer negocios en otros países. Claro. En general, tiene que seguir las reglas de los partners, los socios que consigue, y en América Latina varían mucho. Hay países que lo han hecho de manera eficiente, Chile es un gran ejemplo de eso, en el cual le ha permitido explotar la minería y demás, y en Argentina hemos tenido problemas también porque hay muchos sectores de veto cuando se desarrollan políticas que tienen que ver con el exterior, pero también que afectan al medio ambiental, que afectan a la matriz energética y demás. Mencionas el tema de Atucha, que es una inversión que se prometió desde antes de que llegara la ruta de la seda a América Latina. Y también está el tema de las represas en el sur, las represas Chepernik y Néstor Kirchner, que también fueron anteriores y todavía están en veremos. Bueno. Entonces, eso tiene que ver con cómo podemos ejecutar el dinero que China nos promete y a la vez conseguir que Argentina también dé un salto en materia tecnológica a la hora de desarrollar esos proyectos. Entonces, en materia tanto hidroeléctrica como nuclear, Argentina es uno de los grandes conocedores al respecto. Y ahí hay una pregunta sobre por qué es la necesidad de importar esa energía más allá de los préstamos que se conllevan, que son necesarios para poder construir esos proyectos de energía. En esta misma línea, Diego, retomo algo de lo que mencionaba Max, 23.700 millones de dólares. Suena para un país sin acceso al crédito como el nuestro casi demasiado bueno para ser verdad, quizás porque lo sea. No lo es, no lo es. Es una carta, son cartas de intención. Claro. Los chinos son especialistas en declaraciones de amor, que es lo que es los MOU o Memorándum de Entendimiento, que es un documento muy básico en la legislación argentina, no tiene absolutamente ningún carácter vinculante, es una... yo te quiero, vos me querés. Una intención. Es una intención. Esa intención tiene una cantidad de literatura y normalmente tiene un número, sea por inversión o sea por crédito. Claro, si yo sumo las 15
cartas, las 15 cartas de intención firmadas en febrero pasada, da un número. Yo recuerdo que en el primer año que yo fui embajador, 2016, al final del año se habían sumado 76.000 millones de dólares de cartas de intención. O sea, yo sumaba los papelitos y daba 76.000 millones. No tenía nada que ver con la realidad. Es como plata del Monopoly, digamos, no es claro. Es totalmente falso. Marca una intencionalidad, marca una agenda muy dinámica, marca que existe, que estamos. Hay un hecho muy importante. Desgraciadamente este gobierno, como casi todos los gobiernos, ponen más énfasis en lo anunciático que en lo real. Y a veces cuando uno le pone mucha importancia a lo anunciático, pierde el valor de lo real. A mí me tocó e impulsé en el 2017 la primera firma del plan quinquenal, 2017-2022. Lo firma el presidente Macri. Como señal de continuidad, es el presidente Fernández el que firma el segundo plan quinquenal, 2022-2027. Seguro en el 2027 va a haber un presidente, no sabemos cuál, pero va a haber un presidente en la Argentina o una presidenta que va a firmar el tercer plan quinquenal. Es decir, ha habido una evolución muy importante, especialmente desde 2004 para adelante, o sea, en los últimos 15, 16 años, ¿no? Soy abogado. Sí, está bien. 15, 16 años, que le ha dado una gran continuidad y la relación es una relación muy importante y que más allá de esa característica de cada gobierno de refundar a la Argentina y decir que todo lo que se hizo atrás está mal, ha habido continuidad. Esa continuidad yo creo que es muy valiosa, tenemos una relación muy importante con China, es muy positiva para Argentina, tiene sus vaivenes, tiene estas cosas que distorsionamos con la capacidad anunciática nuestra, y a los chinos también le encanta hacer un poco de fanfarria con los anuncios. Entonces esa coincidencia hace que desgraciadamente detrás de los anuncios y de las cosas que se verifican como no ciertas, hay una realidad creciente de inversión, de comercio. Es nuestro segundo socio comercial después de Brasil, pero el primero de Brasil. Entonces hay lo que yo llamo un triángulo virtuoso de las 3B, Beijing, Brasilia, Buenos Aires, que crece en el tiempo, que ha crecido en los últimos 15 años y que yo estoy seguro que va a seguir creciendo. Ahora, María del Pilar, quiero preguntarte por los espejos en los cuales podemos ver el futuro de esto, digo, o hacia dónde puede ir. Contame algunas experiencias más virtuosas en algún país periférico abarcado por la ruta, que forma parte de la ruta, y alguna experiencia más controvertida. Bueno, me quedé con las ganas igual de comentar algo que estaba diciendo ahora, porque me parecía que había dado un buen punto, que es esto de, bueno, que se ha convertido claramente en una política de Estado, como las relaciones con China, que en eso es muy positivo, creo, para la Argentina, y justo con algunos proyectos por ahí que tenemos tensiones, también se ha demostrado la transversalidad en sectores que a veces quieren frenar ciertos proyectos con China, porque también somos parte de la geopolítica global y las tensiones que tiene China con Estados Unidos, y eso ha demostrado ser también, ahora con esta presidencia, transversal a los partidos políticos. Así que en eso también se da una continuidad por ahí no tan positiva para los que creemos en que hay que avanzar con China. El caso que siempre se pone es África, como el caso negativo o el mal caso de inversiones por, bueno, a nivel obviamente de expropiación de los recursos, y esto abarca un montón de investigaciones ya más recientes, sobre todo con hasta, bueno, malas prácticas en el trabajo con la población local, pero bueno, un profundo, ahí sí, imperialismo, como decías al principio, muy tradicional de apropiación de recursos en general, pero no quiere decir que acá se va a replicar el caso africano, ¿no? Entonces, en caso de América Latina es más reciente, entonces no podríamos poner otros casos de América Latina como para contrabalancear. Tenemos como una oportunidad, me parece que la oportunidad es qué exigencias de transferencia tecnológica se le hacen en cada uno de los proyectos, bueno, el empleo de la mano de obra, que es muy importante también, asegurarse el empleo de las manos de obra local, algo que a veces no había pasado en estos proyectos en África, y esa es la capacidad de negociación de cada Estado. Entonces, bueno, dependerá del Estado más fuerte o no a la hora de negociar. El verdadero caso negativo es lo que encontramos en África, en estados muy débiles como son los estados de África. Bueno, pero ahí me parece que hay un rol muy importante de los gobiernos locales, de las autoridades locales, del monitoreo y casi de una auditoría de lo que son estos proyectos. Digo, alejarnos de un esquema más llave en mano, sin transferencia de conocimiento,
y acercarnos a un esquema más colaborativo, Fernando, ¿no? Sí, yo creo que también hay, mirándolo de vuelta desde Argentina, nosotros tendemos a fantasear un poquito, ¿no? La idea esta de que el oro de Beijing, que viene China a darnos dinero para que seamos felices y nosotros solo tenemos que merecerlo, ¿no? Me parece que efectivamente acá hay que ver muchos casos anteriores. Por ejemplo, en la región asiática, la Ruta de la Seda ha generado problemas sociales, ambientales, políticos. Un gobierno Malasia cayó por la corrupción de estos proyectos. En Camboya y en Vietnam, otro país comunista también, ha habido graves problemas ambientales y políticos. Entonces, evidentemente, en esa zona los países tienen gobiernos muy opacos, los convenios que se firman, como en Sri Lanka, también se vio hace poco, a veces se ignoran las cláusulas, se ignoran las tasas de interés, se ignoran los tribunales de arbitraje. Hay un montón de discusiones que necesitamos, y en este sentido necesitamos que Argentina tenga personal muy eficiente, muy capacitado, que conozca mucho del mundo chino, que sepa el idioma, que sepa cómo tratar con ellos. Efectivamente, creo que nosotros estamos frente a una oportunidad, pero también estamos frente a pensar nosotros mismos cómo hacer, ¿no? Y yo creo que hoy lo que estamos viendo es una falencia, porque de alguna manera negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea, es negociar con países que tenemos raíces lingüísticas, religiosas, políticas, constitucionales muy parecidas. Negociar con China es negociar con casi otro mundo, ¿no? En todos los términos. Y creo que nos está demandando, y en particular a las universidades, generar este tipo de personal y de conocimiento que sirva para que después el Estado argentino pueda negociar. Mencionaste el caso de Sri Lanka, ¿podés ayudarnos a repasarlo? Bueno, en el caso de Sri Lanka, Sri Lanka era un gobierno bastante corrupto, sin ningún tipo de respeto por el Poder Judicial o el Parlamento. Implosionó, ¿no? Lo vimos. Sí, que implosionó. Evidentemente todavía no se sabe muy bien de qué constaba el convenio. De todas maneras, la explosión de Sri Lanka no se le puede atribuir a China, sino a las propias falencias del gobierno srilanqués. Y bueno, en este punto creo que es lo que refuerza lo que yo digo, ¿no? Tenemos que pensar siempre en la propia agencia del país que está negociando. Hay algo, Max, que mencionaba Fernando que me parece clave, que es que esto, más allá de, por supuesto, lo concreto y lo que significa en términos de desembolsos o de préstamos o de letra chica, después para esos préstamos quiero detenerme en un rato en ese punto, forma parte de un relato, de una narrativa de China hacia el mundo. ¿Cuándo es el punto de inflexión, ¿no? Algo de esa cosa más aislada que mencionaba Diego, sin dudas estaba de casa atrás. Parece haber un punto de inflexión y una decisión política, geopolítica definitiva de salir al mundo con una narrativa específica, ¿no? Bueno, claramente el punto de inflexión ahí es la asunción a la presidencia de China de Xi Jinping. Que después de unas décadas de una China que se mostraba que se estaba liberalizando, venía con una política de la era de Deng Xiaoping que decía, bueno, no nos mostremos demasiado al mundo, simplemente comerciemos, vayamos viendo, y cuando alcancemos el nivel que supimos tener, volveremos a salir a ser el imperio que fuimos. Esto un poco transliterando lo que era la doctrina de los 24 caracteres de Deng Xiaoping. Eso, Xi Jinping, cuando asume, ya declara que China estaba era capaz para hacer eso, y pone algunas metas. Una de esas metas es la meta del sueño chino, alcanzar el sueño chino, que es dejar atrás el siglo de las humillaciones, esas humillaciones que tuvieron para dar concesiones en la época colonial, y retomar ese rol como potencia central, tanto en Asia, pero en el mundo, que es como se ve China. Entonces, a partir de eso, Xi, ya ni bien asume en Kazajstán en 2013, él propone la primera parte de la Ruta de la Seda, que estaba orientada originalmente hacia Central. Y ahí también un poco puede ver cómo juega la geopolítica, ¿no? Porque era tradicionalmente patio trasero de Rusia y de repente China un poco se lo arroga. Y la ruta de la seda marítima, eso lo anuncia en el sudeste asiático, orientada a esa región también un poco frente a la influencia india. Entonces podemos ver cuáles son los motivos geopolíticos que en su propia vecindad la llevan a China a hacer eso. Claramente notaron que tuvo buena prensa, y a los pocos años esa ruta de la seda se expandió a lo que es el sur global, ¿no? Y se modificó un poco también ese discurso de ya no era tanto solamente seamos buenos con nuestros amigos, sino que el sur global tiene que apoyarse entre sí mismo para poder desarrollarse y demás. Hay que tener en cuenta que China, todo esto, se considera a sí mismo como un país del sur global. Es un país periférico, subdesarrollado, que en algún momento puede haberlo sido y hoy en día claramente ya no lo es, pero esa narrativa también impacta con cómo se relaciona con los otros países, de esta manera bilateral y no como lo suelen hacer potencias más consolidadas.
también funciona como una especie de lavada de cara frente a los enormes cuestionamientos que tiene también China en materia de derechos humanos? Sí, ahí yo creo que tenemos que hacer una diferenciación, vos lo habrás notado mucho en colegas, inclusive, que hacen una lista y ponen a Rusia y China como si fueran lo mismo. Yo creo que es una forma de agrupar equivocada. Rusia es Rusia, China es China. Creo que todo este intento del premier Putin tiene que ver con competir como Rusia con China y con Estados Unidos. No es un bloque ruso-chino que está operando en relación, por ejemplo, al fenómeno de Ucrania. En el tema de derechos humanos, que indudablemente tenemos totalmente otra percepción. Yo creo que en esto, yo digo, siempre China no es una dictadura, pero es una sociedad vertical. Es decir, para nosotros, la gran antinomia en nuestra cultura occidental es dictadura o democracia. Lo vemos muchas veces dentro de los regímenes democráticos, cuando decimos esto es un instinto autoritario o dictatorial, entonces hay sentencia de la Corte, organizaciones de la sociedad civil que defienden efectivamente el mayor pluralismo y el mayor reconocimiento de derechos, etc. Esta es nuestra cultura. En la cultura oriental y en particular en China hay verticalidad al poder. Es un dato central. La antinomia o las grandes opciones se llaman caos o orden. Y para ellos lo bueno es el orden al poder central, al poder provincial, al poder municipal, al jefe de familia. Es decir, hay una concepción de la verticalidad que es todo lo contrario de lo que tenemos en Occidente desde un chico, mis nietos. El otro día jugando al fútbol, me digo, patea anciano, le pegué un patadón, lo tiré adentro con la pelota y todo dentro del arco. Pero esa situación vertical no existe ni a nivel familiar, ni a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional. Nosotros somos cuestionadores del orden, somos revulsivos, es la gran mecánica de la cultura occidental. Esto también explica mucho del avance en China, porque si China no hubiera podido piratear toda la tecnología occidental como lo hizo, la China moderna no existiría, estaría en esa verticalidad con el gran trauma que encontró en lo que fueron las guerras del opio a mitad del siglo XIX, donde ellos tenían arco y flecha y llegaban las tropas extranjeras, europeas, norteamericanas, con ametralladoras. Entonces, ese gap es, por un lado, mantener la costumbre de la verticalidad china, por eso hoy el partido, que se podría llamar el Partido Verde, Azul, como quieras, se llama comunista porque fue comunista. Hoy lo que es un partido central, único y muy autoritario, sin lugar a dudas. ¿Pero qué hizo? Para aumentar su eficacia, diversificó y descentralizó su economía, adoptando economía de mercado. Y tiene una economía de mercado muy desarrollada. Nosotros tenemos mitos de pensar en que es el comunismo, ¿no? En China la educación es paga, la salud es paga, es recontra competitiva, compra más gente por su computadora o por su teléfono que en Estados Unidos. Entonces hay que romper esos mitos. El problema en la relación entre Occidente y China en buena medida está basado en lo que ignoramos de China. María del Pilar, sobre este punto, ¿qué opinas? Bueno, muchos puntos venía pensando. No, eso es un debate que por ahí en la academia se dio con el debate que tiene que ver con los valores asiáticos, ¿no? Hubo muchas discusiones, sobre todo cuando aparecieron los tigres asiáticos, bueno, del impacto de los valores en el desarrollo, el impacto de los valores para los que trabajan en el sudeste también, en las formas de los regímenes políticos, y después un poco con la apertura de China, bueno, con ese socialismo de mercado de China a partir de su apertura en 79, vuelve este debate de los valores asiáticos. Y es un poco cuestionado, porque vamos a tener valores, podríamos decir asiáticos, que es un poco confuso, en general en el este de Asia es para hablar de algunos valores confucianos que tienen que ver con estas jerarquías muy fuertes en el orden social. Si vamos a tener regímenes democráticos con los mismos valores asiáticos y capitalismos, regímenes más de tipo autoritario como China, entonces uno podría decir que quizás esas jerarquías no necesariamente justifican o el autoritarismo en un régimen o no. Es lo que se dio en el devenir de China. No me parece que los valores justifiquen en sí el autoritarismo. Lo que sí, en términos académicos,
digamos, lo que hizo China en este nuevo tipo de partido que tienen, es decir, a partir de la apertura, es sí generar aperturas a otros niveles de la sociedad civil, que eso, bueno, como de alguna manera desconstructura. Por ejemplo, participación a través de ONGs, algunas votaciones a niveles locales, etcétera. No te digo los derechos humanos en el sentido que entiendo, preguntaste Sí. al inicio. No me parece que el proyecto de la Ruta de la Seda venga a ser una cara para China que tenga que necesariamente, bueno, con este proyecto yo minimizo esta situación que Occidente me dice que tengo que hablar. Occidente, bueno, estamos hablando, ¿no? Los países principales, Estados Unidos sobre todo, que me hacen hablar sobre cuál es mi situación de los derechos humanos en determinados lugares. Porque básicamente el conflicto actual sería Hong Kong y Xinjiang, ¿no? Los dos problemas de la agenda internacional para China de la agenda local. No me parece que sea eso, no me parece que tenga que responder a eso, no responde a eso. China tiene una política muy clara con el tema de los chinos. Sí, lo que sí me parece que la contracara es que nosotros tenemos un programa en la Ruta de la Seda donde no vamos a meternos a la política interna de los países. Nosotros vamos a hacer negocios, si ustedes tienen democracia, tienen autoritarismo, tienen al régimen, porque nosotros no nos metemos con los regímenes políticos como una nueva característica para pensar la política internacional. Y ahí por ahí sí entiendo que iba algo de eso, ¿no? Es una otra forma de pensar cómo ellos quieren jugar en el mundo. Lo de las explicaciones, China es su política interna, ¿no? No tiene por qué en algún punto dar explicaciones. Obviamente hoy los países son condenados, a veces sufre algunas presiones, lo sufrió en Tiananmen, después aprendió, hizo cambiar su política en alguna manera en Hong Kong, pero mantiene de alguna manera su contención, porque bueno, esta ruta va a indicar un montón de otros países que quizás ese tema de los derechos humanos no sea tan central para la agenda de un montón de países que están viendo relaciones de manera pragmáticas comerciales con China y de inversión. Tomando esto que veníamos hablando y algo que mencionaba María del Pilar y me parecía muy interesante al principio, ¿no? Vos decías, se plantea un nuevo hegemón, ¿no? Y obviamente esto viene a retar el lugar de los Estados Unidos, ¿no? en el tablero geopolítico, lo cual ya ha causado algunas réplicas y algunas tensiones en la relación con incluso países muy cercanos a nosotros, Brasil, ¿no? Y el propio Brasil de Bolsonaro. Pregunto, ¿para la Argentina puede tener alguna consecuencia hacer cada vez más estrecha su relación y estos vínculos, aunque quizás más pragmáticos, con China? Bueno, creo que Argentina lamentablemente hoy es un país un poco intrascendente en las luchas geopolíticas y eso, como dijo Pilar también, pues es una ventaja. Ser marginal es una ventaja porque, bueno, nadie está esperando que se defina Argentina a quién quiere más, si a papá o a mamá, ¿no? Lo que sí me parece que es importante es que la dependencia de un país es algo que no es deseable para otro, para nosotros en este caso. Y Argentina, sobre todo en los últimos años, el gobierno anterior tuvo una interesante política que es, no hay que confundir que esto es el siglo asiático y China queda en Asia, pero China no es todo Asia, ¿no? Esto es muy importante porque Argentina tiene muy buenos clientes en Asia. Por ejemplo, Vietnam. Como decía Pilar, lo de la política de Estado. La relación con Vietnam fue una política de Estado del gobierno de Cristina Fernández, que estuvo en Vietnam, y después del gobierno de Mauricio Macri, que también estuvo en Vietnam. Y hoy es nuestro cuarto comprador. Y después nuestro sexto comprador es la India. Y después un poco más abajo está Corea del Sur. Y entre todos juntos tienen una especie de... suman casi lo que manejamos con China. Entonces, me parece que es el siglo asiático. Hay que mirar Asia porque también, bueno, el presidente Macri fue a la India, creo que es el otro gran jugador de la región, una cantidad de habitantes parecidos, un proceso de apertura global también inédito en el país, como en la India, el de Modi. Entonces, creo que Argentina debería pensar una política hacia Asia, una política, Indonesia, otro de los grandes países de la región, que nos permita aflojar de alguna manera la dependencia de un solo país. En la historia hay muchos ejemplos que la dependencia, cuando uno lo que vende son productos primarios, finalmente el país poderoso de alguna manera lo resuelve en el largo plazo. Me acuerdo de Haití, que vendía maní para hacer aceite. Después de las revoluciones industriales, y después el aceite se hizo de otra manera y la economía haitiana se fundió. Algún día van a sacar soja de las rocas. No sé cómo va a pasar eso, pero eso va a pasar. Entonces nosotros no podemos pensar que vamos a vivir de la soja el resto de nuestra vida. Entonces creo que una política tiene que ser complementaria con todo Asia. Tenemos que pensar en Asia como un conjunto y tenemos que tratar de evitar ser dependientes de una potencia asimétrica como lo es con respecto a nosotros en el caso de China.
Estaba mirando algunas cifras, Max, corregime si estoy equivocada, pero son algunas estimaciones, ¿no? Por supuesto se habla de 2 grandes rutas, una marítima y una terrestre, y hay una cifra que me llamó la atención, porque, claro, obviamente unen a un gigante con países periféricos, pero que tienen recursos importantes y que pueden llegar a significar, por ejemplo, el 75% de las reservas energéticas. Acá hay un punto clave, ¿no? Sí, a ver, claramente también China no entrega dinero porque quiere construir el desarrollo en otros países solamente. Por lo menos esa sería la parte discursiva. Claramente hay un interés económico y claramente hay un análisis de viabilidad de cuánto rédito se puede sacar a esos proyectos. Entonces, también ahí hay una cuestión sobre lo que se suele mencionar la trampa de la deuda, que ahora está tan común, que está tan en tema, ¿no? Con el tema de Sri Lanka, porque efectivamente qué es lo que se termina financiando es importante. Si son proyectos que solamente benefician a China, o son proyectos que también van a beneficiar a ese país. En el caso de Sri Lanka fue algo muy peculiar porque se construyó un puerto a un nivel de precio mucho más alto de lo que se debería haber hecho, un puerto que tal vez no era tan necesario en ese momento y que terminó funcionando en el país. Algo similar pasó en Montenegro, que tuvo que recurrir a la Unión Europea. Entonces, lo que vemos es, saca mucho provecho y naturalmente sí, porque eso es lo que hace una potencia que está saliendo al mundo. Quiere construir una influencia, claramente también lo quiere hacer. Pakistán también es un caso paradigmático en ese sentido, porque Pakistán no solamente es un aliado en contra de la India, sino que también es su forma de salir al Océano Índico sin tener que pasar por el sudeste asiático. Y de esa manera también se garantizaría petróleo mucho más barato, porque no tendría que pasar por el estrecho de Malaca, pagar los viajes correspondientes y demás. Entonces, efectivamente, la Ruta de la Seda también es un proyecto económico para la propia China, para sus empresas privadas, pero principalmente también para las empresas públicas. Porque si uno ve cuáles son los proyectos, y aquí estoy hablando específicamente de América Latina, siempre en cada proyecto va a haber, aunque sea un banco estatal chino y una empresa estatal china. Y eso también tiene que ver con cómo se proyecta la propia economía del Estado de China, no solamente de los ciudadanos. Ahora, bueno, por supuesto, el hecho geopolítico del año es la guerra en Ucrania, es la invasión rusa que termina en este escenario de guerra prolongada y que tiene muchísimos efectos, incluso con el suministro de alimentos, ¿no? Se habla de un posible horizonte de hambruna en países que reciben hasta el 90% de la base de su sistema alimentario de los puertos de Ucrania. ¿Podría este aspecto, que es coyuntural, pero que sin duda tiene un impacto altísimo, darle un nuevo impulso o acelerar el impulso que ya tiene el proyecto de la Ruta de la Seda? Yo creo que hay relación, depende de cómo se organice, qué es lo que pase hacia adelante, que hoy hay más preguntas que respuestas, porque no está claro cuándo va a terminar, cuáles van a ser las consecuencias. Ha habido en los últimos años, casi como novedad, un estrechamiento de las relaciones entre Rusia y China, que es bastante reciente, se ha desarrollado en los últimos 10 años. Hubo un gran lapso donde hubo una gran interrupción y casi confrontación entre China y Rusia. Eso se va arreglando, hay una nueva alianza muy importante. Yo creo que China es un gran beneficiario indirecto de este proceso porque indudablemente Rusia va a quedar debilitada de este proceso, a mi juicio, porque es una economía del tamaño de la economía española o de la economía brasilera y los costos de llevar adelante este proceso son muy altos. Tiene incautado 300.000 millones de dólares, que era la mitad de las reservas que estaban en Occidente, fueron incautadas. Entonces, hay un costo enorme hacia Rusia. Para China, tener un vecino debilitado, pero con 18 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 2 veces Estados Unidos, con el mayor productor de energía y de alimentos del mundo pegado a sus fronteras, es una gran tentación de lo que en alguna etapa de la historia, durante el siglo XX, fue la hegemonía rusa en China. Esto ocurrió. El mejor símbolo de todo esto es que la embajada rusa en China, está en el centro de Beijing, tiene 17 hectáreas. Es una estancia en el medio de Beijing. Ese es el
el revival o el recuerdo de la potencia Unión Soviética en relación al país aliado y en buena medida sometido a los intereses de la Unión Soviética. Eso se terminó. Es decir, hoy en la perspectiva, indudablemente China es país hegemónico sobre Rusia. ¿En qué medida esto se va a pronunciar? No lo sabemos. Hay un resultado que es el debilitamiento de la Unión Europea. La Unión Europea está sometida a 100.000 nuevos inmigrantes de Ucrania por día, prácticamente llegando a territorio de la Unión Europea, y más de 50.000 norafricanos, encima con los problemas de hambruna, se va a incrementar también buscando llegar a la Unión Europea. Eso sumémosle índices de inflación, problemas energéticos, problemas alimenticios. De esto no sale bien parado la Unión Europea, sin lugar a dudas. Entonces hay un recambio de era muy importante, sumado a un debilitamiento de liderazgos. Hoy el liderazgo americano está muy cuestionado y no se caracteriza en esta etapa por su fortaleza. Entonces, todas estas nuevas piezas nos marcan un siglo XXI que tiene muchas más preguntas que respuestas. En medio de tanta incertidumbre, Pilar, ¿vos qué espacio de oportunidad ves para la Argentina, sobre todo considerando esto que decía Fernando, que me gustaría retomarlo y aprovechando que tenemos especialistas en Asia, no solo pensando en la relación con China, pensando en Asia como toda esa heterogeneidad que puede plantear oportunidades para un país, para un país periférico, ¿no? Sí, yo creo que lo de Asia ya ha entrado como política de Estado, como en el caso de China, más allá que siempre Asia fue un poco marginal en los estudios en general en la gente, pero ya ha ingresado muchísimo en la agenda en general académica y de los gobiernos, ¿no? Podríamos decir que, como decía, desde el gobierno ya con Cristina, se mantuvo con Macri, el eje está en un Asia hablando en términos más generales. Lo que pasa es que, es injusto no decir que lo que puede representar en términos de las inversiones en el país China es incomparable con las relaciones comerciales que puede tener Argentina con Corea del Sur, más allá de que del sentimiento que yo pueda tener por Corea del Sur, ¿no? Representa, 6 años allá. Claro, representa realmente una oportunidad muchísimo más importante. Me parece que eso ya está, que se habla en general desde una política hacia los países de Asia en general. Lo que pasa es que tenemos esto, ¿no? China viene a ofrecer estas inversiones que no la van a ofrecer los otros países de Asia. De hecho, China ha reemplazado hasta algunas inversiones, por ejemplo, con las inversiones con los acuerdos en Tierra de Fuego, por ejemplo, en telefonía celular, hubo en la época, hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner, había compañías coreanas, justamente porque hablamos de Corea, acordé, ahora ya está Xiaomi, la idea es que también China va abarcando varios, y eso le pasa en el mundo, ¿no? China también, hasta los propios países, hasta las propias economías del este de Asia le compite. Por ejemplo, a Corea le ha competido en muchas áreas de telefonía celular, en los cuales Corea se ha tenido que redefinir su agenda comercial. Entonces me parece que sí, que tenemos muchas oportunidades, más allá de que después haya que ver, como decíamos, la letra chica de algunos acuerdos, que también hay que tener en cuenta que algunos acuerdos no han sido frenados por cuestiones de la letra chica, sino por cuestiones meramente políticas, donde también se siente en la Argentina estas tensiones que tenemos. Estamos frente a un cambio de orden, ahí como bien hablaba Aguilar, donde hay un peso relativo a los Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte, no solo digo en términos económicos, en términos de la política global y sobre todo hacia América Latina, y a veces también estamos presos de estas tensiones de sectores dentro del gobierno que no ven con buenos ojos la alianza con China, que creen que hay que frenar ciertos acuerdos y momentos, por ejemplo, donde se empiezan a destrabar esos acuerdos porque hay recambios dentro de los propios gobiernos. Entonces, yo creo que en el mediano plazo va a terminar, esperemos, triunfando esta opción de que, hay que ir avanzando hacia los acuerdos. Vamos a ver con qué profesionalismo se negocia cada uno, porque claramente, obviamente, son acuerdos de inversión. Es medio injusto decir China tiene interés, todos los países que invierten tienen intereses personales, no vienen a hacer beneficencia a ningún país, eso está claro. Simplemente me parece que es el país el que tiene ahí la oportunidad o no de negociar. Podría ser Atucha una gran oportunidad, que se hayan frenado. Argentina puede tener una oportunidad en esa guerra, en ese conflicto, dado que es un exportador de productos primarios, quizás sea una oportunidad no deseada, en un mundo en conflicto donde, como tenemos estas semanas, donde parecería que Estados Unidos le abre otro conflicto nuevo porque está generando tensiones con China por el tema de Taiwán. Pero de todas maneras, Argentina podría hacer aprovechar sus exportaciones, que son justamente los recursos que se van a necesitar a raíz de esta crisis del hambre y todo lo que se está proyectando al mundo. El tema es en el marco de qué política lo aprovecha o no.
Voy a traer a colación el caso Atucha 3 porque lo discutíamos en un encuentro aquí de energía nuclear y en particular en un encuentro centrado también en discutir los pormenores de ese proyecto y de lo que se conoce y no se conoce. Y claro, lo que uno piensa es, en un país con tanta inestabilidad, sobre todo inestabilidad macroeconómica como la Argentina, donde se reescriben algunos manuales, como por ejemplo, cómo pensar un esquema tarifario, ¿qué costo puede tener no cumplir con un compromiso o no poder cumplir con un compromiso asumido con un préstamo, en este caso de la mano de este paquete de acuerdos con China? Bueno, yo ahí retomaría la idea que hablé al principio de la fantasía, ¿no? Está tanto la fantasía de que China viene a regalarnos plata como la fantasía de la China castigadora si no se cumple, ¿no? Evidentemente eso tiene que ver con lo que se firma. Básicamente, sí. Nada que si está en el contrato, se pasará lo que está en cada contrato y ahí va a depender obviamente de la habilidad de la negociación de Argentina. Yo quería agregar un poco sobre lo que venían hablando. Estamos en un momento de cambio de régimen global, de disputa por el poder, por la hegemonía del poder, y ese cambio que todavía no sabemos muy bien cuándo y cómo va a terminar, vos dijiste incertidumbre, yo le agregaría violencia. Son momentos inciertos y violentos. Violentos a veces porque hay una guerra, como en este momento, o por otro tipo de violencias no tan espectaculares como la guerra. Y eso efectivamente va a ser el marco por bastantes años más de este mundo. Así que, y ese marco de lo que tiene al ser global es para todos, como la pandemia. Uno no puede alegar la especificidad de ese punto, porque ese punto lo están viviendo todos los países. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para nosotros para pensar el tema de la integración latinoamericana, a partir de algo racional como es tratar de frenar la asimetría, de algún modo, que tenemos a la hora de negociar. Somos un país de 50 millones de habitantes, de los cuales la mitad son pobres. No tenemos ningún tipo de fuerzas armadas, ni de ejército, ni de poder. Solo vendemos a un alimento que es nuestra única ventaja hoy en día. Es un buen momento, me parece, para poder pensar con los países vecinos cómo trabajar esta cuestión. Y en el Mercosur, que está muerto y enterrado, y ya creo que es una buena oportunidad para charlar, porque recordemos que Paraguay es el único país de Mercosur que no reconoce o que reconoce a Taiwán como la única China. Entonces, es una buena oportunidad para pensar con nuestros vecinos, para poder ver cómo podemos aprovechar todos juntos esta posibilidad que abre el mundo, porque no es agradable decirlo, pero muchas veces cuando el mundo está mal y está con problemas, países como los nuestros tienen oportunidad que en momentos de calma y donde el poder está sentado y el poder es claro, no la tiene. Muchas cosas importantes acabas de desglosar, pero me gustaría detenerme en esto, en una estrategia para tener mayor competitividad o para que la mesa no esté tan desbalanceada, la cancha no esté tan desbalanceada a la hora de negociar, es hacerlo en bloque. Pero uno piensa, bueno, escuchamos a un presidente hablar del Mercosur casi como un lastre para su país, casi no, refiriéndose a un lastre para su país porque estaba imposibilitado de cerrar acuerdos, ¿no? Recuerdo la expresión de la calle Pou. ¿Cómo hace la Argentina para de alguna manera revincularse o fortalecerse, o quizás es con una alianza específica con Brasil para este tipo de negociaciones, justamente para estar mejor parado a la hora de negociar y poner condiciones justas? Bueno, ahí claramente lo que tiene que haber son puntos de acuerdo, y hay algo muy positivo, que es que los tres países que reconocen a China, Uruguay, Argentina y Brasil, tienen muy buenas relaciones comerciales, crecientes. Probablemente China se convierta en nuestro primer socio comercial en el futuro, en detrimento de Brasil, y eso habría que verlo también. Pero lo que tenemos son diferentes matrices de cómo nos relacionamos, y ahí está el meollo de esa cuestión de cómo nos ponemos de acuerdo. Porque tanto Uruguay como Brasil tienen balances superavitarios, es decir, Brasil, en el caso especial de Brasil, por cada $2 que exporta a China, solamente importa uno. Nosotros al revés. Por cada $1 que le exportamos a China, importamos 2. Y ahí hay un problema grave, ¿no? Además, en un país en el que tenemos muy pocas reservas, es algo que está constantemente en nuestras preocupaciones. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, probablemente la relación, lo que busca Uruguay también es no solamente vender más, que ya lo hace, sino también es importar con tarifas más bajas y ponerse de acuerdo en el Mercosur a eso. A nosotros a eso hoy en día nos perjudicaría o no, y bueno, ahí tenemos intereses que no convergen. Y ahí hay un problema
también de cómo está pensado el Mercosur, más allá de esta traba irremontable que es el caso de Paraguay. Que si bien Paraguay tiene relaciones informales con China, los empresarios paraguayos se podría decir, sería imposible que el Mercosur como bloque establezca relaciones, así como por ejemplo sí lo hizo con la Unión Europea en 2020. Bueno, sobre todo ahora con un recrudecimiento o con una nueva escalada de tensión en este conflicto latente, ¿no? Claro, sí. Bueno, Argentina ahora está con el tema del BRICS también, entonces ahí, ojo que Argentina también está posicionándose. Y el tema de Brasil habrá que ver porque también estamos frente a los recambios presidenciales, tienen un peso muy fuerte en la integración regional, entonces habría que ver con qué escenario político nos encontramos en 2023 en la Argentina y en Brasil. Podría también cambiar mucho, no en términos de las negociaciones, porque como él dice es un limitante, pero sí en la forma quizás de pensar o reafianzar esa integración regional. Sí, respecto del conflicto, ahí ponía un poco algo que había mencionado Guelar hace un rato, que era el tema del impacto que tenía la guerra, también las relaciones Rusia-China. China tenía una política desde su crecimiento que es tratar de no entrar en conflictos, obviamente, armados, porque eso podría afectar fuertemente su política de desarrollo y de expansión, eso que generaría recesiones que no está dispuesto a pagar en este momento de su desarrollo. Y como una estrategia, parecería que, bueno, que lo están de alguna manera como provocando con esta situación de Taiwán, que esperemos obviamente no haya una escalada de conflicto real, porque China hasta ahora sí se ha beneficiado de varias cuestiones con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, por los negocios que tiene con Rusia, por la posibilidad que se empiece a abrir. China tiene como una doble estrategia. La estrategia en la apertura es, bueno, una es integrarse a los organismos internacionales tradicionales, seríamos de la comunidad internacional del bloque capitalista, y por otro lado en innovar, ¿no? Con nuevas organizaciones, con nuevas normas a futuro, y estos son los nuevos desafíos que presenta. En esos desafíos la guerra le dio algunas oportunidades, como por ejemplo en términos de la moneda, ¿no? Sus negocios con Rusia no hay ningún problema porque se hacen directamente en rublos, se van a hacer en la moneda local. Esto abre a cambios en el patrón de cambio, quizás en la moneda, que a futuro puedan tener un impacto internacional, ¿no? Como con los swap, que acá se discutió mucho. Ahora se va a ir a negociar una ampliación del swap, vamos a ver qué pasa, si Argentina puede o no utilizar el dinero realmente de los swap. Entonces, bueno, además de las nuevas inversiones rusas que se han girado como contrabalance hacia China, ¿no? Con el tema de la compra de China de gas ruso. Entonces, ese conflicto, por otro lado, que se cree que va a desgastar a estos que se ven como los grandes enemigos del futuro para Estados Unidos y a uno de los principales países de Europa, lo mantiene bastante bien, van a sobrevivir muy bien a este conflicto Rusia-Ucrania, claro, salvo que estallara algún otro frente, ¿no? Y ese me parece que es la provocación que se ha dado esta semana, que es bastante preocupante también por el lado de la población civil, ¿no? Taiwanesa, y de que no es el proyecto de relaciones entre China y Taiwán, que es un proyecto más de largo plazo, por ahora pacífico. Voy en ronda para cerrar. Ruta de la seda, oportunidad y riesgo para la Argentina. Guelar. Mira, al final dimos la vuelta y ubicamos como tema central en la relación con China el desafío de nuestro propio bloque. Es decir, no tenemos masa crítica para definir desde Argentina la relación con China, casi con nadie. Es decir, la sustancialidad de centrarnos en la construcción del bloque es muy grande y no lo hemos hecho, no lo hemos priorizado. Yo le daría como consejo al nuevo superministro que ha anunciado que hace un viaje ahora del 15 al 25 a los países centrales a buscar plata. Es muy mal momento, no va a encontrar ni siquiera a sus interlocutores, pero es un gran momento y debería haber empezado por ir a Montevideo, a Brasilia, a Asunción y a Chile, consolidar y hacer una propuesta que tenga que ver con la relación entre la vinculación de Argentina y nuestros socios, para desde ahí procesar la relación con China, con Estados Unidos, con Europa. Centralmente, miremos donde miremos, siempre nos va a pasar lo mismo. Vamos a terminar en que nuestra debilidad solamente la subsanamos si nos entendemos como un bloque en un país, en un mundo global. María del Pilar.
Bueno, yo creo que tenemos muchas oportunidades, como decíamos, tenemos una serie de inversiones que pueden ser una oportunidad siempre y cuando eso esté coherentemente articulado a un modelo de desarrollo que permita, bueno, redistribuciones, impulsar otras industrias, porque uno obviamente tiene que salir de ser un exportador de productos primarios o de poca elaboración, en realidad como cuando se exporta aceite, a poder generar otras industrias. Entonces ahí la oportunidad tiene que ver con lo que hagan los estados, como decíamos, cómo lo propongan, cómo los gobiernos se hagan de esos acuerdos, se hagan de las divisas que entran de esos acuerdos también, y en ese sentido igual de todas maneras puede llegar a ser una gran oportunidad para la Argentina si sabe hacer un buen uso de estas inversiones chinas, de esta nueva ruta de la seda. Los riesgos me parece que están siempre, bueno, en un país que fluctúa mucho, tenemos mucha inestabilidad política en cierta manera y también con muchas diferencias en términos de los modelos de desarrollo, quizás eso puede llegar a ser dificultad para algunos proyectos, ¿no? Porque se puede estar esto que decíamos al principio, que se cierran y se abran proyectos o queden ahí. Habrá que ver cómo hace que si logra realmente estos proyectos que se avancen ahora, convertirlos en una política de Estado, y para eso también va a tener que ir, obviamente, mejorando la calificación de quiénes son las contrapartes en el país. Pero tengo una mirada como positiva en algún punto de tener una oportunidad. También se pueden dar que entren otros actores en agenda que no se piensan desde los gobiernos y a veces no pensamos nosotros, porque son cambios culturales, como ha pasado con el medio ambiente, ¿no? Creo que se nombró al pasar al principio, y bueno, cuando fueron algunas propuestas y salieron sectores ambientalistas, quizás para una cierta generación grande de la élite política argentina le llama la atención que se estén generando estas organizaciones. Entonces también hay que ver con cómo impactan otros actores que también van a empezar a tener su voz y voto también en las negociaciones, ¿no? Como me parece sobre todo el medio ambiente, ¿no? Con las explotaciones que hay, sobre todo mineras, litio, etcétera. Fernando. Bueno, efectivamente también creo que es algo que depende de nosotros en parte, cómo nos preparamos, porque si bien sabemos que ahora las cosas están muy difíciles, también sabemos que a mediano plazo van a estar más difíciles. Porque en todo caso, si China se consolida y logra lo que pretende, va a ser más difícil todavía. Así que quizás tenemos un tiempo para poder prepararnos, para formar especialistas, para que nuestras universidades se dediquen realmente a lo importante, que es formar gente, generar conocimiento. Me parece que también tenemos que empezar a pensar, lo dije al principio también, en Asia como algo más grande que China. Y finalmente yo creo que si no logramos realmente construir una política hacia el mundo en general, tampoco vamos a poder hacerlo hacia China en particular. Terminamos con vos, Max. A ver, acá China es la que está interesada en expandir la ruta de la seda, y eso a nosotros sí nos da un potencial y un poder que no tendríamos de otra manera, para poner las reglas de juego sobre cómo queremos que esa inversión y ese comercio y esa infraestructura y esos préstamos se den. Entonces, nosotros poniendo las reglas de juego y estando claros, y reglas de juego que se mantengan en el tiempo y que se conviertan en políticas de Estado, como ya hemos demostrado que la relación con Asia tiene potencial para hacerlo a través de las diferentes presidencias que ha habido en la última década, yo creo que va a ser una muy buena oportunidad para poder efectivamente utilizar ese dinero de una manera que nos permita a nosotros crecer y a la vez tener en cuenta en el riesgo, tampoco alejarnos del resto. China no es el nuevo hegemón y debería serlo para nosotros. Debemos fortalecer nuestra región y fortalecernos como un polo de poder y no simplemente cambiar un sombrero por otro con una potencia por otra. Diego Guelar, Fernando Pedrosa, María del Pilar Álvarez y Max Popse, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema complejo y lo han hecho muy, muy fácil y llevadero, pese a que quedaron muchas aristas afuera. Seguramente repetiremos encuentro para hablar de la relación de la Argentina con el mundo y en este caso con un gigante, con China. Muchos capítulos abiertos, muchas preguntas sin respuesta para un próximo encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.